Entonces ayer terminamos hablando desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del patrón de los consumos. Ya hablamos de las líneas, hablamos de los factores, de las consideraciones que teníamos que tener, ¿no es cierto?, para poder empezar a hacer un diseño de un sistema de distribución. Vimos el problema de los voltajes, vimos el problema de la cantidad de líneas, de la ubicación de la subestación, ¿no es cierto? Varias cosas que tenemos que tomar en consideración cuando uno empieza a diseñar un sistema de distribución o de subtransmisión. Y llegamos a esta parte donde ya estamos metiéndonos en la carga, ¿no es cierto?, en los consumos que van a ser alimentados por estos sistemas. Y ahí entonces mencionamos que era muy necesario poder conocer el tipo de consumo al cual íbamos a estar trabajando, por el cual íbamos a estar trabajando, y sobre el cual nuestro sistema debía entonces entregar la energía eléctrica, siempre pensando, ¿no es cierto?, en que tenemos que mantener una cierta calidad de servicio, ¿ya? Entonces vimos que era importante conocer el patrón de consumo, y ahí se podían clasificar básicamente como sistemas que son residenciales, netamente residenciales, otros que pueden ser comerciales, industriales o de servicio público. ¿Y por qué clasificábamos de esta forma? Porque cada uno de ellos tiene un comportamiento distinto desde el punto de vista del perfil de carga, ¿ya? Entonces la distribución de la carga estacional se da principalmente, dice, en aquellos lugares en que las condiciones climáticas, por ejemplo, tienen cambios importantes, donde el verano es muy marcado, donde el invierno también, y eso hace que los consumos varíen muchas veces de una estación a otra, ¿ya? Entonces vimos que podríamos tener, dependiendo de la temporada, ¿no es cierto?, perfiles de carga para un mismo consumo que se comporte de manera distinta, ¿ya? Ahí estamos hablando de los niveles de potencia, 200 megawatts aproximadamente, y en función de las horas, de las 24 horas del día, el perfil de carga puede ir variando según la estación del año, ¿ya? Y eso es algo que también tengo que considerar, porque mi sistema tiene que funcionar adecuadamente cualquier día del año y las 24 horas del día, ¿ya? Entonces, obviamente que si yo tomo solamente el perfil, ¿no es cierto?, de la temporada de otoño, donde es bastante parejito en términos generales, parte en 200 y termina un poquito, casi en 200 también, con pequeñas variaciones durante el día, obviamente que puede ser una mala decisión si después veo la curva de cómo se comporta el sistema en invierno, ¿ya? Porque vamos a ver que los consumos, ¿no es cierto?, son mucho más elevados. Los peak máximos están por acá por los 650 o 700 megawatts. Y obviamente que si yo hago un diseño pensando en esto, mi sistema de distribución va a quedar corto, ¿ya? Lo mismo va a pasar si solamente considero verano, ¿no es cierto?, pero primavera también tiene otros niveles de consumo. Entonces tengo que mirar cómo se comportan estos perfiles de carga, ¿ya? Y también tengo que saber si son netamente residenciales, comerciales o industriales, o una combinación de estos, porque también cada uno de ellos tiene su propia característica y también va a influir en el perfil de carga del consumo, ¿ya? Las cargas también se pueden identificar o clasificar según una zona geográfica de ubicación. Por ejemplo, para zonas urbanas a nivel de centro de las ciudades, las densidades de potencia por kilómetro cuadrado son del orden de 40 a 100 megawatts. O sea, son bastante concentradas. Poco espacio, mucho consumo. Densidad de carga relativamente alta, ¿ya? Zonas urbanas, en términos generales, ya empieza a bajar un poquito, no tengo tanta concentración, bajan del orden de 5 a 40 megawatts por kilómetro cuadrado. Semiurbana, de 3 a 5, sistemas rurales ya son menores que 5 megawatts por cada kilómetro cuadrado. Por lo tanto, también es un factor que puedo tomar en consideración al momento de diseñar, ¿no es cierto?, o proyectar un sistema eléctrico, pensando en que voy a tener altas concentraciones o muy poca concentración de carga en esos alimentadores, ¿ya? Básicamente, si uno mira esto y ve, ¿no es cierto?, las concentraciones o las densidades de carga, porque esto es una densidad de carga, potencia por kilómetro, por unidad de superficie, ¿qué podríamos desprender de estos datos? ¿Cómo se podría comportar un sistema urbano centralizado o un sistema rural, por ejemplo?
¿Qué se les viene a la mente? A ver. ¿Qué factores positivos o negativos podría tener un sistema eléctrico considerando que tengo una zona urbana con alta densidad de carga o un sistema rural con muy poca densidad de carga? Factores positivos. ¿Tú tienes factores positivos? A ver, alguna característica positiva del sistema eléctrico, que me alimente este sector. ¿Qué se les viene a la mente? A ver, pensemos un poquito. Vean lo que vimos ayer, lo que conversamos ayer. Creo que no entendí la pregunta. Tiene pocas pérdidas, ¿ya? Los tramos son más cortos. Los tramos son Más cortos. más cortos. ¿Dónde? En la urbana central, la rural es más larga. Ya. Tengo alimentadores más pequeños, más cortos, ¿cierto? Por ende también probablemente el nivel de pérdida sea menor. En cambio en un sistema rural tengo alimentadores larguísimos, ¿no es cierto? Probablemente de varios kilómetros, con un nivel de pérdida relacionado también en función de la distancia, ¿no es cierto?, de esa línea. ¿Ya? Empiezan a aparecer ciertas características que son propias de estos sistemas. ¿El costo asociado a la construcción? También va a haber un costo asociado a la construcción, porque aquí voy a aprovechar de mayor forma las pocas estructuras, las pocas líneas que a lo mejor, las pocas líneas en cuanto a distancia. En cambio acá, si tengo pocos clientes, pero tengo que llegar con 30 kilómetros de línea para llegar a ese punto, o sea, es un costo alto en función de la cantidad de clientes que voy a tener y sobre todo para la demanda que va a requerir ese alimentador. O sea, va a ser un alimentador caro, al final de cuentas. ¿Ya? El precio por kilómetro de longitud del alimentador va a ser caro para los pocos clientes que tengo que alimentar. En cambio, acá arriba va a ser relativamente barato en términos unitarios. O sea, si divido el costo total por la cantidad de clientes, me da un valor bastante bajo. ¿Ya? Entonces, aquí voy a ganar plata y aquí probablemente no. No, si les falla, igual puede ser. O sea, igual voy a ganar, pero voy a ganar menos. ¿Ya? Pero como la concesión eléctrica donde me permiten trabajar me obliga a entregar el servicio, estoy obligado a hacerlo. Tengo que entregarle el servicio a los sistemas rurales igual. No puedo negarme. Lo hablamos de eso, ¿no? De los sistemas de concesión. Sí. Dentro de los sistemas de concesión tengo obligaciones como empresa. Y por lo tanto, cualquier persona que esté dentro de la zona de concesión y que solicita el servicio eléctrico, yo tengo la obligación de entregárselo. Aunque esté a 10 kilómetros de mi línea. Pero está dentro de la zona. Por lo tanto, yo tendré que llegar donde el cliente. Si yo me compro una parcela retirada, sería... Estando dentro de la zona de concesión, Sí, si tú pides la factibilidad de suministro, se te tiene que entregar. Y eso de la zona de concesión, ¿hay un mapa donde podría visualizar? Un lugar? Sí, pues las empresas tienen definido la zona al momento en que se la otorgan, se define cuáles son los puntos que demarcan esa zona, Ah, vale. en la superficie. Y nosotros como clientes tenemos acceso a ese demarcado para saber. Por lo general no lo tienen, pero basta con que tú pidas la solicitud de factibilidad y la respuesta que ellos que te tienen que entregar, tienen además un plazo legal para entregártela, 8 días, no más que eso, te tienen que decir inmediatamente si existe factibilidad de suministro o no existe factibilidad de suministro. Si existe factibilidad de suministro es porque estás dentro de la zona de concesión, de manera automática. ¿Ya? Y el costo asociado de llegar con la energía al punto donde tú lo estás pidiendo es un costo propio de la compañía. Si tú estás fuera de la zona de concesión, te van a decir no tengo factibilidad, porque no tengo obligación de llegar donde tú estás. Pero sin embargo, la ley eléctrica establece, ¿no es cierto?, que la persona entonces se puede acercar al límite de la concesión y estando entonces ahora en el límite de la concesión, ellos sí te pueden conectar. Pero ese tramo es costo tuyo. El otro tramo, si es que ellos tienen que acercarse, es costo de la empresa. ¿Ya? O sea, nadie queda fuera del sistema eléctrico si es que lo requiere. O tú te acercas o la empresa llega. Pero siempre está la posibilidad de tener energía. ¿Ya? Ahora, dentro de la zona, ellos tienen la obligación. Fuera de la zona,
Tú tienes que ver cómo llegas a la zona para que ellos te puedan conectar. ¿Ya? Entonces, por lo general, las parcelas, por ejemplo, que uno dice una parcela, claro, pero hay que tener cuidado. Por ejemplo, la línea que va hacia Caldera, como no hay sectores urbanos en ese sector, cuando se construyó la línea, entonces no existía un polígono que me demarcara una zona de concesión amplia. Entonces, como no hay una zona de concesión, pero ellos tienen que llegar a por acá, porque acá tienen un cliente, entonces la línea va a llegar hasta acá. En el trayecto, lo único que obliga a la empresa son 100 metros alrededor de la estructura. ¿Ya? Por lo tanto, si yo me compro una parcela aquí, estoy a 200 metros de la estructura, estoy fuera de la zona de concesión. En cambio, en el sector urbano, el polígono toma prácticamente toda la ciudad. Ahí no queda ninguna zona urbana fuera. Entonces, cualquier persona que construye una casa dentro de la ciudad tiene acceso de manera inmediata a poder conectarse. También dice que podemos entonces clasificar las cargas en función de su dependencia de la energía y el efecto de la carga en el sistema. Por ejemplo, la dependencia de la energía, considerando los perjuicios que puede causar una interrupción de suministro, pueden ser cargas sensibles, cargas semisensibles o cargas normales. Una casa habitación sería una carga normal. ¿Y un hospital? Sí. ¿Una cárcel? Sí. ¿Ya? Okay. También el efecto de la carga en el sistema, por ejemplo, cargas transitorias que son cíclicas o cargas transitorias que no son cíclicas, son arrítmicas, o cargas normales. ¿Ya? ¿Dónde voy a encontrar cargas transitorias, por ejemplo? Las empresas. Las empresas inyectan mucho armónico al sistema y esas son cargas transitorias. Entonces, cuando yo tengo un barrio industrial donde tengo muchas empresas, probablemente puede tener sistemas que tienen cargas transitorias y que pueden tener un efecto sobre el sistema eléctrico, porque la empresa me inyecta armónico a la línea. ¿Ya? Y eso también podría ser perjudicial para el sistema completo. Entonces también la ley eléctrica establece ciertos parámetros que las empresas deben cumplir. Cuando usted me está inyectando armónico, yo le voy a exigir que usted ponga un filtro armónico para que no me ensucie la red. Porque esa red además alimenta cargas que pueden ser normales y que van a empezar a sufrir el efecto de los armónicos que usted como empresa me está inyectando. Además me obliga a tener que reforzar mi sistema. Porque el hecho de que se pongan, inyecten armónicos al sistema, ¿qué me va a traer? Como efecto, perturbaciones, el calentamiento del alimentador, de la línea, fallas en las protecciones, o actuación de las protecciones de manera errónea. Entonces, por eso la ley establece ciertas obligaciones también para el usuario, cuando está en la condición de una carga transitoria. Se me inyecta armónico, yo lo puedo medir, y si superan el nivel máximo que la ley establece por calidad de servicio, lo obliga. Tanto así que yo como superintendencia puedo exigir que lo desconecte hasta que no cumpla con la condición. Y hay empresas que hemos desconectado, porque se han hecho las mediciones, están inyectando más armónicos que la norma establece, y mientras ellos no corrijan la condición, se desconectan del sistema. ¿Ah? En Antofagasta, por ejemplo, me tocó desconectar una empresa que hacía bolones de acero para los molinos. Y tuvieron casi 6 meses desconectados, sin poder funcionar. Y cuando quisieron decir estamos ok, nosotros dijimos perfecto, miramos de nuevo, se conecta, se mide, no está cumpliendo, se desconecta hasta que arregle.
¿Por qué? Porque te mandaron a diseñar los filtros y los filtros no funcionaron. Así que, sí, los clientes también tienen obligaciones. Así como la empresa tiene obligaciones, los clientes igual. Bueno, diversas curvas de carga, ¿ya? Carga de tipo residencial, este es más o menos el perfil, algo habíamos hablado la clase pasada. Empieza, ¿no es cierto?, bastante bajo en la noche, con consumos mínimos, y a medida de 6, 7 de la mañana empiezan a crecer, ¿no es cierto?, de a poquito, la gente se empieza a despertar, se empieza a levantar, empieza a generar consumo, y se mantiene, porque después la gente se va, ¿no es cierto?, a trabajar, y se mantiene más o menos estable en este valor hasta aproximadamente las 5 de la tarde, cuando ya la gente empieza a regresar a sus hogares y nuevamente se empieza a aumentar la curva de carga, o la demanda que hacen los sistemas residenciales, teniendo un pic máximo del orden de las 8 de la noche aproximadamente, y después vuelve la tendencia a bajar, la gente ya se va a acostar, ¿no es cierto?, al otro día, y a las 12 de la noche ya mantiene su nivel más bajo durante todo el día. Por lo tanto, un perfil de estas características con esta forma es típico de una curva de tipo residencial, ¿ya? Sea una casa, sean 100 casas o sean 500 casas, una superpuesta con la otra, al final da una curva muy similar a esta, o donde las magnitudes en potencia van a ser un poco más desplazadas, ¿no? O sea, más potencia, pero la curva es la misma, ¿ya? Curvas de tipo industrial funcionan más o menos de estas características, se mantiene con un nivel un poco elevado, ¿no es cierto?, durante las horas de la madrugada o la noche, y ya a 6, 7 de la mañana la planta empieza a funcionar aproximadamente a plena carga, ahí ya a las 9 de la mañana está funcionando a full, y por lo general la tendencia a la hora del almuerzo tiende a bajar un poquito y luego vuelve a retomar sus valores hasta volver nuevamente a valores mínimos del horario nocturno. ¿Ya? Por lo general los trabajos de noche son un poco menos agitados que los de día, y por lo mismo también los consumos tienden a bajar un poco, ¿ya? En algunos casos puede que sea un poquito más lineal si es que la planta funciona a plena carga todo el día, ¿no es cierto?, y no para, pero lo general las industrias funcionan por un perfil parecido a eso. Y desde el punto de vista comercial, este sería el perfil de carga de un sector netamente comercial, ¿ya? Los malls, todo lo que es comercio, funcionan más o menos con un perfil de carga de estas características. Entonces se mantienen un nivel bajo en la noche, porque tienen iluminación, ¿no es cierto? Todavía hay iluminación interior, uno va al mall, están las luces de emergencia al menos, o los pasillos quedan prendidos, las áreas de los estacionamientos, entonces hay consumos, pero ya 8 o 9 de la mañana empiezan a subir y todo el mall se prende, ¿no es cierto? Prenden todas las luces, todos los locales están funcionando, y se mantienen bastante estables durante prácticamente todo el día, hasta las 8 o 9 de la noche, cuando ya empieza a cerrar, ¿no es cierto?, los locales comerciales, pero queda la gente de mantención, de aseo, y que ya a las 12 de la noche vuelven a los niveles mínimos de consumo que se mantienen estables durante todo el resto de la noche. Entonces, este es un perfil común también para una carga de tipo comercial, ¿ya? Entonces es bueno conocer cómo se comportan los diferentes tipos de consumos en sus curvas de carga, porque también podría tener combinaciones, sectores comerciales que están también rodeados de sectores residenciales, entonces va a ser la suma lineal de estas dos curvas. Dígame. ¿Factor de carga ahí se sumaría para ambas? No, hay que calcularlo. Por separado, y ese no No, hay que calcularlo. Si lo tengo juntos, tengo que calcularlo. No es la suma de uno y otro. No necesariamente. ¿Ya? Ahora, si vemos, ¿no es cierto?, que el sistema es de este tipo, y yo eso se lo sumo a esto, entonces voy a tener una curva superpuesta, ¿no es cierto?, punto a punto, ese punto con ese punto, entonces voy a estar por ahí, ese punto a las 9 voy a estar por ahí, entonces ya la curva va a tener otra forma, y así voy sumando punto a punto y voy a tener la curva que representa estos dos sistemas conectados a un mismo alimentador, por ejemplo, ¿ya? Y obviamente que si llego acá, este tramo se lo tengo que agregar, o sea, el punto máximo va a estar por acá arriba,
¿Ya? Ahora, si tengo eso y le agrego esa curva, mi alimentador tiene que dar respuesta a la línea azul, no a este ni a este otro, porque en el fondo ambos consumos están conectados al mismo sistema. Entonces el sistema tiene que responder a esto, considerando la demanda máxima en ese punto y en ese nivel. ¿Ya? Entonces tengo que tener algún nivel de conocimiento de cómo se comportan mis consumos para poder diseñar, ¿no es cierto?, mi alimentador. ¿Y quién le entrega la energía al alimentador? ¿Quién le entrega la energía al alimentador? ¿Qué equipo? El transformador. Transformador, ¿o no? Y por lo tanto el transformador tendrá que tener capacidad para entregarle la potencia suficiente a este sistema para que llegue a esta demanda, ¿o no? Porque si diseño el transformador para que me dé el valor medio, ¿qué va a pasar en los picos? Puede que esto. ¿Y qué pasa acá? En este otro sector. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa en esa zona? ¿Ah? ¿Decantaciones de la planta? No, no. Tengo un sistema diseñado para entregarme hasta la demanda máxima, que sería la suma, ¿no es cierto? O sea, hasta acá arriba. Pero resulta que durante toda la noche y prácticamente gran parte del día tengo este vacío aquí. ¿Ah? Esa carga no se está utilizando, ¿no es cierto? ¿Y qué significa eso para una empresa? Tengo una infraestructura diseñada para eso, pero estoy ocupando con un factor de carga probablemente del 50%. Queda sobredimensionado. O sea, sí, desde un punto de vista está algo sobredimensionado, pero le puedo sacar provecho, ¿no? Tengo capacidad para poder absorber más carga todavía en estos horarios, ¿no? Lo más caro. Claro, entonces yo puedo negociar con alguna empresa y le digo, mira, ¿sabéis qué? ¿Cuál es tu gran problema? ¿Cuál es el gran problema de las empresas? Este horario. Cobro más barato. Entre las 9 y las 12 de la noche. ¿Sí o no? Money. Porque las tarifas lo castigan mucho por consumir en ese horario, que es el horario de mayor demanda. Entonces el precio de la energía en ese horario se les vende más caro. Todas las tarifas, lo vamos a ver después, las AT4, por lo general cobran más caro en ese horario. Entonces, y además por demanda, por potencia, los viejos se meten en este horario y quedan casados al tiro por 6 o por 12 meses, pagando un valor de demanda altísimo, que fue el valor más alto que ellos pudieron consumir en algún momento, y después el resto del año, aunque no la consuman, la tienen que pagar igual. Entonces las empresas, ¿qué es lo que hacen? Se cuidan mucho de no entrar en ese horario con valores de demanda altos, porque saben que los va a perseguir durante 6 o 12 meses más, y restringen sus consumos. Paralizan la planta, se desconectan del sistema eléctrico, meten generadores para consumir, para no entrar en ese punto con la empresa eléctrica. Hacen sus evaluaciones y dicen, ya, me sale más barato comprar un generador y comprar petróleo para generar entre las 9 y las 12 de la noche y no estarle pagando esa energía a la empresa porque es más cara. Y el balance que hacen desde el costo del equipo más el petróleo en función de la energía y la demanda que pagarían a la empresa hace que le salga más a cuenta comprar petróleo y comprar un generador que pagarle a la empresa. Entonces se desconectan del sistema y se generan. ¿Eso es más que nada todo el año o solamente en una época, en invierno? Por ejemplo, la planta en verano está mata y la noche tiene una restricción, que puedes empezar a chancar los equipos recién a las 10 de la noche, de la tienda, y el resto no. ¿Sí?
Pero solamente en invierno, ¿no? Sí, porque ahí es donde el mayor... ahí es donde te castiga el... O sea, si tú entras en la temporada de invierno en ese horario con una demanda alta, te sigue el resto del año. Ah, ya. Eso lo vamos a decir cuando veamos tarifas. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Se restringen. Pero si yo como empresa tengo todo esto libre, ¿qué es lo que hago? Negocio con la empresa, pues le digo, mire compadre, entre las tantas y las tantas tengo todo este bloque de potencia disponible. Modifique su forma de trabajo y consuma acá. Adecue su sistema y yo le estoy entregando una franja de precio barato de energía para que usted saque esta punta y la meta acá. ¿Y las empresas qué es lo que hacen? Se adecúan a eso, por lo general, cuando la empresa se los ofrece. Y modifican su forma, su ritmo, sus horarios para aprovechar una energía que es barata en esos horarios. ¿Ya? Entonces la empresa también tiene una capacidad de negociación con estos bahías donde no tiene consumo. Porque tiene un sistema que le permite entregar hasta acá arriba. Bueno, eso es parte del negocio de la empresa distribuidora, que busca la manera, a ellos ¿qué les interesa? Que el medidor gire. Que el medidor gire. Ellos ganan plata vendiendo energía. La compra y venta de energía es lo que produce la utilidad de la empresa. Entonces, si tengo energía disponible, potencia disponible, la trato de vender. Bueno, las cargas conectadas van a ser por lo general la suma, ¿no es cierto?, de los valores nominales de todas las cargas de consumo que tienen probabilidad de estar en servicio al mismo tiempo para producir una demanda máxima. ¿Ya? Esta demanda máxima es la suma de todas las demandas de todas las casas que están conectadas al mismo alimentador en ese mismo horario. Y así se arma la curva. Como le dije, esta puede ser de una casa, como puede ser la misma curva de 100 casas que están conectadas al mismo alimentador, y en cada punto horario yo voy sumando y hago esta curva. ¿Ok? La demanda. Hablamos harto de potencia, también hablamos de demanda. La demanda, desde el punto de vista eléctrico, se refiere al uso instantáneo de la potencia eléctrica, que es demandada por una carga, y se define en forma empírica por la potencia activa, reactiva y aparente, o bien una combinación de estas cantidades. Dependiendo del tamaño de la carga, la potencia activa se puede expresar en kilowatt, megawatt, o bien en kilovolamperes o megavolamperes. ¿Ya? La cantidad, dice, de potencia consumida por una carga durante un lapso de tiempo específico se expresa habitualmente como kilowatt hora o megawatt hora. Y si es potencia consumida por una unidad de tiempo, entonces esto se transforma en energía. ¿Ya? Entonces a nosotros, ¿han visto la boleta de su casa? Sí. ¿Qué le cobran? Le cobran energía consumida. O sea, le están cobrando kilowatt hora. Cobraron caro, ¿sí? Yo soy ni vaso en la casa. No me reclame a mí. ¿Dónde puedo tomar? Y vas a mi casa y pago más. Vamos a 50 lucas de luz. No, pero Estoy en mi casa. una muy de consumo. Relación y para ¿Ok? Entonces, ojo y cuidado. Potencia eléctrica, potencia. ¿En qué unidad se mide? ¿En qué se mide la unidad, la potencia? ¿Cuantidad aparente o reactiva? O sea, potencia. Potencia. Kilowatt, megawatt, ¿Qué potencia? megavolamperes. También es unidad de potencia. ¿Ya? ¿Y la demanda? Kilowatt hora. Kilowatt hora. No, po. No. Ampere. La
La demanda, por eso que yo les hago la pregunta, porque se van a empezar a confundir. Potencia y demanda, ¿son lo mismo? En este caso, sí. O sea, se miden en la misma unidad, Sí, lo que sale. pero no es lo mismo. No es lo mismo, pero se miden en la misma unidad. Entonces tienden a confundirlo como concepto. Porque energía, estamos claritos que le agregan la hora. Kilowatt hora, megawatt hora, eso ya es energía. ¿Ya? Pero la demanda, dice, se refiere al uso instantáneo de la potencia. La potencia obviamente se mide en kilowatt, o en megawatt, o en megawatt ampere. Pero la demanda es el uso instantáneo de esa potencia. Por eso es que se miden en la misma unidad. ¿Ya? Pero no representan lo mismo. Por ejemplo, dice una demanda de 100 kilowatts durante un minuto consume o usa una cantidad de energía de 100 por un minuto partido por 60 minutos que tiene una hora, 1.66 kilowatt hora. Son valores distintos. ¿Eso qué sería? Energía. Energía. ¿Ya? La energía consumida por un consumo de 100 kilowatts durante un minuto es 1.66 kilowatts hora. Cuando veamos tarifas de nuevo, vamos a pasar más profundamente este concepto, porque en las tarifas se cobra demandas y potencias por separado. Entonces tenemos que saber bien cuál es cuál. ¿Ya? Ahí lo vamos a explicar con mucha más profundidad. Veamos algunas definiciones que son propias de los sistemas que hemos estado viendo como estos, que de alguna manera me representan un sistema de distribución con carga de cualquier de este tipo. Entonces, vamos a ver algunas definiciones que nos permiten conocer ciertas características del sistema a través de sus curvas. Por ejemplo, carga instalada. La carga instalada de un sistema no es otra cosa que la suma de las potencias nominales de los servicios conectados en una zona determinada y se expresa por lo general por kilovolt-ampere, por kilowatt, por megavolt-ampere o por megawatt. ¿Ya? Por lo tanto, es la sumatoria de todas las potencias conectadas a un sistema. Entonces yo puedo hablar de muchas formas de las cargas conectadas. Si cada una de estas flechas representa una casa y cada casa tiene 10 kilowatts de potencia, ¿cuál sería la potencia o la carga instalada del sistema? $40 kilowatts, desde el punto de vista del consumo. Pero si hablo a nivel de subestaciones, ¿cuál es la carga conectada del sistema? 100 kilovolt-ampere. Entonces depende de cómo lo enfoque. Si hablo desde el punto de vista de la potencia de transformadores instalados en el sistema, estoy hablando de 100 kilovolt-ampere. Si hablo de la potencia instalada desde el punto de vista del consumo, estoy hablando de 40 ¿qué? Kilowatt. ¿Y cómo trabajo los kilovolt-ampere con los kilowatts?
¿Qué dato me falta para poder trabajar ahí? Porque ahí son unidades distintas, ¿no? ¿Qué me falta? El factor de potencia. ¿Y por qué? Para saber la potencia real que estoy inyectando a sacar la potencia real. ¿Este qué sería? Activa potencia. AP. Es La Q, la real. O el ángulo en realidad. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Tiene la potencia aparente. Tengo esto. ¿Y qué tengo acá? Tengo acá. Tengo esto. Entonces, si yo quiero trabajar numéricamente con este sistema, no puedo mezclar esto con esto. ¿Qué necesito conocer primero? El ángulo para poder calcular el coseno de phi o el factor de potencia, ¿no es cierto?, del sistema y poder transformar los kilovolt-ampere en kilowatt o los kilowatts en kilovolt-ampere desde el punto de vista de la carga. Y ahí entonces tengo todo en la misma unidad y ahí puedo trabajar libremente haciendo los cálculos que quiera. No se olviden. Se había olvidado, ¿no? ¿O aprendió? Sí, porque del lado. Tiene un asterisco. Pregunta de prueba. Ok, sigamos. Densidad de carga. Densidad de carga sería el cociente entre la carga instalada y el área de la zona del proyecto que se trate. Se expresa por lo general como kilovolt-ampere partido por kilómetro cuadrado o kilowatt partido por kilómetro cuadrado. ¿Se acuerdan que me dio el cuadrito que decía densidad de carga? Estaba expresado en esa unidad por kilómetro cuadrado. Entonces, ¿cuánta carga tengo instalada en una zona? Y eso me va a dar la densidad de carga. Ya sea que la tome desde el punto de vista de los consumos o de la potencia instalada en equipos, en transformadores que tengan el sistema. Demanda. Bueno, aparece demanda. La demanda, dice, en una instalación eléctrica es la carga en los terminales receptores tomado como valor medio en un lapso de tiempo determinado. Lapso de tiempo determinado. El periodo durante el cual se toma el valor medio se denomina intervalo de la demanda. Y se puede expresar en kilowatt o kilovolt-ampere. O sea, lo mismo que yo hago para la potencia. ¿Y cómo se calcularía? Dependiendo de lo que quiera calcular. Podemos tener, por ejemplo, demandas máximas de un sistema. Entonces esta se va a conocer como la demanda máxima de una carga a la demanda instantánea mayor que se presente en una carga en un periodo de tiempo establecido. Por ejemplo, 24 horas. O sea, yo mido la demanda, la curva de demanda del sistema en un periodo de tiempo de 24 horas, o en este caso lo hice entre, el gráfico aquí dice de 8 a 8:45. O sea, ¿cuánto tiempo tiene el periodo ese? 45 minutos. Y está separado en tramos de 15. ¿Por qué se tomó 15? Porque los medidores por lo general integran cada 15 minutos. ¿Ya? Están midiendo, y cada 15 minutos hacen el cálculo y tiran el valor. Siguen otros 15 y tiran otro valor.
Entonces un medidor, ¿cuántos valores de demanda me tiraría en un día? ¿Se integran cada 15 minutos? En una hora 88. tengo 4. Y en 24 horas tengo 96. 96. Eso es un día. ¿Y en un mes? ¿Cuánto es eso? 96 por 30. 2880. ¿Todos calcularon? 2880. 2000. 880. Calcular. 2880 mediciones de demanda. Entonces cuando yo pongo un medidor, en un mes tengo 2880 medidas o valores. Entonces en 30 días tengo 2880 mediciones en intervalos de 15 minutos. Y por lo tanto, en el intervalo que está acá entre las 8 y las 8:15, la demanda que marcó el medidor, ¿cuál fue? Desde el punto de vista de la demanda máxima, 9. Acá, en este otro tramo, 9,2. En este otro tramo, 8. Pueden ser distintas. ¿Y cuál sería la demanda máxima de todo este intervalo? 9,2. 9,2. Es distinto también. O sea, depende de cómo yo tome el lapso de tiempo, el periodo. Por eso es que dice que demanda instantánea mayor. El periodo durante el cual se denomina intervalo de la demanda. Si yo tomo un intervalo de 15 minutos, la demanda máxima es 9. La demanda máxima acá es 9,2. Acá, 8. Si tomo todo el intervalo, entonces la máxima es 9,2. Si tomo las 24 horas, va a ser el mayor valor registrado durante los 96 mediciones que me entrega el equipo. ¿Ya? Y si tomo el mes completo, va a ser el mayor valor de los 2880 registros que sacó el medidor. ¿Y a las 8:30 cuánto sería el valor máximo? ¿Perdón? ¿A las 8:30 cuánto sería el valor máximo? A las 8:30 el valor máximo sería ese. Un valor instantáneo. No tengo un intervalo, tengo un momento. ¿Ya? Y si les digo que a las 8:15 el valor máximo sería ese. Y acá a las 8:45 ese. Entonces yo puedo pararme en cualquier momento, puedo pararme aquí y decir que aquí van a ser las 8:40 y el valor máximo va a ser ese. Si es que está derecho. Sería ese. ¿Ya? Todo depende del intervalo que yo tome o el momento instantáneo que yo lo quiera medir. ¿Okay? Ah, por ahí. ¿Ok? Entonces todo depende de qué cosa, del periodo, del tramo de tiempo que yo quiera hacer la medición. Y en ese tramo entonces mido y detecto el valor de la demanda máxima. Ahora, si es un momento exacto, instantáneo, es el valor que marca la curva exactamente. Entonces al 8:45 vendría siendo 8. Ese. No, pues usted dijo que era el valor máximo. La 8:45. Es un punto, no un intervalo. Me está diciendo que no pregunta. Me está tomando la demanda instantánea.
Entonces yo le pregunto, el valor de la demanda máxima entre las 8:30 y las 8:45, 8 kilos. sería 8 kilos. Y si le digo, el valor de la demanda máxima a las 8:45, ¿Qué sería un poquito? el punto ahí donde está cortando la punta. ¿Un punto instantáneo o un intervalo? Siempre con ser mayor valor. Esa sería la demanda máxima. ¿Ok? Ahora, si yo calculo el valor promedio de todos los puntos durante este periodo de 45 minutos, voy a tener la demanda promedio, que en este caso sería 7.55 o 7.5, que sería esta línea segmentada. Esa es la demanda promedio de todo ese intervalo de 45 minutos, que también lo puedo medir en 1 hora, en 24 horas o de todo el mes. ¿Ya? Sería el valor promedio de todas las demandas. Y obviamente que van a haber potencias que van a estar por sobre la demanda promedio y otras que van a estar por bajo la demanda promedio. Recordemos, ¿qué es lo que es la demanda? ¿Cómo nace la demanda? El valor Nace de los promedio. consumos. O sea, esta es la curva de los consumos. ¿Ok? Bien. Ahí tenemos una superposición de dos tipos de carga, una carga de tipo industrial y una carga de tipo residencial. ¿Ya? Ahí tendríamos una y acá tendríamos la otra. Esta tiene la forma típica del residencial. Recordemos que se mantiene relativamente baja, tiende a subir en la noche y después baja. Y la de tipo industrial sube temprano, hay un pequeño valle, vuelve a subir y después tiende a bajar. Por lo general, entre las 8 y las 11 de la noche es el momento de prácticamente la mayor demanda del sistema. Por eso es que ahí la energía es cara. Y la línea segmentada sería la suma de estas dos, que sería entonces la demanda del sistema. ¿Ya? Estas son las demandas de los consumos. Y esta sería la suma o la demanda del sistema. ¿Esa vendría siendo la suma de los dos? Sí, punto a punto. Y esa es la que me interesa conocer porque en el fondo yo tengo que diseñar el sistema. ¿Ya? Y las horas de punta que nosotros hablamos o que por lo general se ocupa como desde el punto de vista conceptual está entre las 18 y las 23 horas, por lo general entre los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, periodo de invierno. En ese periodo es más cara la energía, sobre todo en este horario de las 20 a las 23. Las empresas tratan de no meterse en ese horario porque obviamente que les va a salir bastante cara la demanda. ¿Ya? La energía es relativamente un costo parejo, pero sí la demanda es bastante más cara en ese horario. Y si entran en el periodo de invierno, les castiga para el periodo de verano, entonces van a seguir pagando esos altos niveles de demanda, aunque no la estén ocupando. Que es lo que más bueno. Es más caro por concepto de generación. Claro, correcto. Sí. Entonces a eso es lo que nosotros le llamamos horarios de punta. Y también cuando veamos tarifas vamos a trabajar mucho con el concepto del horario de punta, porque las tarifas se clasifican muchas veces por los sistemas horarios. Entonces se ve las demandas del horario de punta y los horarios fuera de punta. Por eso hay que saber hacer bien el cálculo para que uno pueda asesorar a la empresa y decirle, mira, ¿sabes qué? Tu boleta con esta proyección de demanda te va a salir tanto. Por lo tanto, te aconsejo que te cambies de tarifa mejor a esta otra porque vaya a ahorrar plata. ¿Ya?
Otro concepto sería el factor de demanda. El factor de demanda dice en un intervalo de tiempo t de una carga es el cociente entre la demanda máxima que acabamos de ver y la carga total instalada. También lo vimos al principio, carga instalada. Entonces, yo le puedo decir, necesito saber el factor de demanda a las 10 a.m. ¿Y qué tengo que ir a buscar? La demanda máxima a las 10 a.m. para poder llevarla ahí arriba. Partido por la carga total instalada del sistema o del alimentador que me está alimentando esa carga. O la demanda máxima de esa carga es única. ¿Ya? Entonces la demanda máxima en este caso se mide en un momento específico, en un momento determinado. Por eso tiene su índice T, en un tiempo preciso. ¿Ya? Factor de demanda. También lo podría hacer en un intervalo de tiempo. ¿Y qué tendría que hacer si lo hago en un intervalo de tiempo? Buscar la demanda máxima en ese intervalo. ¿Ya? Volvamos más atrás. Ahí. Si digo la demanda máxima entre las 8.15 y las 8.30. Entonces tengo que buscar el valor máximo que sería 9,2 en ese intervalo. Y la carga conectada en ese intervalo. Entonces si alguna carga salió, la tengo que dejar fuera en ese intervalo de tiempo. Pero si todas las cargas estuvieran conectadas todo el tiempo, es la carga máxima total. Todo depende de cómo se plantee la pregunta o cómo quiero analizar el sistema en un momento exacto. Por lo general el factor de demanda es menor que 1 y esto indica el porcentaje de la potencia instalada que está siendo alimentada en ese momento o en ese intervalo. El factor de demanda generalmente es menor a 1, ya que no todos los consumos están funcionando al mismo tiempo, pero puede ocurrir que todos los consumos estén funcionando en ese momento o en ese instante. Caso solo, por ejemplo, de las luminarias. Un sistema de iluminación, con todas las luminarias prendidas al mismo tiempo. Entonces yo veo el factor de demanda del sistema de alumbrado de 1. La demanda máxima es la suma de todos los consumos. Y que son iguales a la carga conectada. Por otra cosa sería 1. ¿Ya? Eso es distinto. El sistema residencial es distinto. Pero en un sistema de alumbrado público, por ejemplo. Todas las luminarias prendidas. Por lo tanto, toda la potencia que está conectada está siendo consumida. Entonces la demanda máxima es la suma de todo y la carga conectada es la suma de todo. Sería el único caso en el que, por eso dice solo luminarias. No estábamos hablando de un sistema de alumbrado exterior donde tengo enchufes y alumbrado. Y ahí puede que los enchufes no estén funcionando. Ahí va a ser distinto. ¿Ok? Por lo tanto, si hacen el cálculo de un sistema que no es de alumbrado público y el factor de demanda les da mayor que 1, quiere decir que está mal calculado. Pero yo he hecho cálculos que dan mayores que 1. Es la prueba.
¿Ah? Claro, eficiencia más, están sacando energía no sé de dónde. ¿Ah? Entonces obviamente que si yo calculo y me da mayor que 1, quiere decir que algo cometí mal. Algún error metí mal los numeritos de la calculadora. Estoy generando. La calculadora debe estar mala, claro. Están rodeando. Otro factor que también me permite ir conociendo el sistema sería el factor de utilización. El factor de utilización de un sistema eléctrico en un intervalo de tiempo es el cociente entre la demanda máxima y la capacidad nominal del sistema. El factor de demanda expresa el porcentaje de carga instalada que se está alimentando. El factor de utilización indica la fracción de la capacidad del sistema que se está utilizando durante el pico de la carga en el intervalo de tiempo que estoy considerando. ¿Es cosa de leerlo o no? Si yo leí no. El factor de demanda, lo que está acá arriba, expresa el porcentaje de carga instalada que se está alimentando. Ahora, el factor de utilización indica la fracción de la capacidad del sistema que se está utilizando durante el pico de la carga en el intervalo de tiempo considerado. Entonces es el cociente entre la demanda máxima en un intervalo de tiempo partido por la capacidad instalada. Si yo lo veo desde el punto de vista sistémico, este sistema que tengo acá, ¿cuál es la capacidad instalada? 100 kVA, ¿cierto? Esa es la capacidad instalada del sistema. Empiezan a hacer cálculos y me suman esto, más 8, y al final me dicen 140. Y yo ahí saco el lápiz rojo y le pongo. Porque si este es mi sistema, la capacidad instalada del sistema es esto manda. Esto es lo máximo del sistema, no puedo entregar más. El factor de carga, otro concepto. Se define, dice, al factor de carga como el cociente entre la demanda promedio en un intervalo de tiempo y la demanda máxima observada en el mismo intervalo. Entonces, si yo tomo esta curva y calculo punto a punto el promedio, me va a dar esto. Demanda promedio. ¿Y cuál sería la demanda máxima en este intervalo? Es, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calcularía el factor de carga? Demanda máxima y el valor promedio. Valor promedio, partimos la demanda máxima en este intervalo. Entonces, pero si yo les pongo el intervalo hasta aquí nomás, tengo que calcular el promedio de los valores, ¿no es cierto?, de este tramo, que va a ser distinto a este ahora. Y el valor máximo en este intervalo sería este. Entonces el valor promedio, que va a estar por acá, partido por el máximo. Y todo va a depender del intervalo de tiempo en que yo lo quiera medir. Un par de horas, un día, un mes. Bien. ¿Ya? Entonces, factor de carga, demanda promedio partido por la demanda máxima. Y ahí que decía la nota, esta curva dice, es típica, curva típica de demanda, el valor máximo de la demanda se da alrededor de las 7 pm, por ahí más o menos,
de las 7 y las 8, cuando se tiene menos actividades residenciales. O cuando están recién empezando a llegar la gente a la casa. Pero va a depender de cada curva en particular. ¿Ya? Entonces no se olviden, todo va a depender del intervalo de tiempo en que queramos hacer la medición. Porque eso me va a marcar el valor máximo y también el valor promedio. Los valores promedios van a ir variando dependiendo del intervalo que tome y también la demanda máxima en ese intervalo. Después tenemos otro factor que se llama el factor de diversidad. Y el factor de diversidad dice que cuando se diseña un alimentador para un consumidor, se debe tomar siempre en cuenta la demanda máxima, debido a que esta encontrará al cable las condiciones más severas de carga y también de caída de tensión. Porque con ese nivel, ¿no es cierto?, tengo que la mayor cantidad de corriente circulando por el conductor y por lo tanto va a tener la mayor cantidad de pérdidas. ¿Ya? Y por lo tanto, si tengo más pérdidas, voy a tener más caída de tensión. Eso va a ser la condición más extrema. Sin embargo, dice, cuando se alimentan más de un consumidor por un mismo alimentador, que es por lo general lo que ocurre, se debe tomar en consideración el concepto de la diversidad de cargas. Y ahí ya entra parecido a lo que son los edificios. Ya que sus demandas no coinciden en el mismo tiempo. Esta diversidad entre las demandas máximas de un mismo grupo se establece por medio del factor de diversidad que se define como el cociente entre la sumatoria de las demandas máximas individuales de cada cliente que tengo conectado y la demanda máxima del conjunto. ¿Ya? Porque cada uno puede tener una demanda máxima de 10, pero si hay dos que coinciden o tres que coinciden al mismo tiempo, la sumatoria de ellos me va a dar 30, si fueran 3. ¿Ok? Y esa sería la demanda máxima del conjunto. Entonces, el factor de demanda siempre va a ser mayor o igual a 1. Y se puede expresar como la sumatoria entonces de las demandas máximas individuales partido por la demanda máxima del conjunto. Y el factor de coincidencia, que tiene relación con el factor de diversidad, es el recíproco. Entonces el factor de coincidencia trata de reflejar la coincidencia de las cargas. Mientras más grande el conjunto, debería ser más coincidente. Hay más probabilidad de que todos estén consumiendo al mismo tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, el factor de coincidencia es el recíproco del factor de diversidad. 1 partido por el factor de diversidad. Así que si calcularon mal el factor de diversidad, obviamente quedaron meter mal el factor de coincidencia. Y por lo general, yo perdí con los dos, así que. Fácil realizar después la rueda. La mano ¿ok? Ok. La demanda máxima de un grupo de cargas también se podría representar por esta expresión. La demanda máxima del conjunto va a ser la sumatoria de las demandas máximas individuales partido por el factor de diversidad. Tengo que haber calculado primero el factor de coincidencia, después el factor de diversidad, y ahí ya puedo calcular la demanda máxima del conjunto. ¿Ya? Factor de coincidencia por la sumatoria de las demandas máximas individuales.
Esta última ecuación dice de gran aplicación en los sistemas donde las cargas que prevalecen son de tipo residencial o mixto, ya que ayuda al proyectista para determinar la carga asociada al transformador que abastecerá de energía a este sistema. ¿Ya? Ese valor de demanda calculado es muy próximo al valor de la potencia que yo debería tener en el transformador. Eso me sirve como una buena referencia para saber cuánto requiere. Eso quiere decir que si tengo 10, 20, 30, 40, no necesariamente voy a tener que poner un transformador de 40. ¿Por qué? Porque el factor de coincidencia no va a ser 1. Va a ser a veces un poco menor. Entonces yo para alimentar 40 kilowatts de carga, probablemente necesito 25 o 30 kilowatts de potencia en el transformador solamente. Porque no tengo una coincidencia del 100%. Y ahí es donde yo tengo que optimizar, ¿no es cierto?, el recurso. Porque me va a salir más caro un transformador de 40 que uno de 20 o de 30. Ahora, si tengo uno de 100 en el patio, ¿para qué voy a comprar uno nuevo? A lo mejor pongo el de 100, no sé. Pero si me dicen cuál es el óptimo, podría hacer el cálculo y llegar a determinar que aquí necesito un transformador de 30 kVA nomás, suficiente para este consumo. Porque aquí, en este nivel, los pesos cuentan. Ya no estoy hablando de 200 lucas, de 500 lucas. Estoy hablando de un par de millones de pesos. Entonces la diferencia entre un transformador y otro pueden ser varias luquitas. Y más todo el equipamiento asociado. Entonces la empresa te va a decir, oiga, no, pues si no estamos botando la plata, tiene que ajustarse lo más que pueda al presupuesto. Bueno, entonces compremos un transformador de 50 kilos nomás, no de 100. Perfecto. Y la protección para 50 es más barata, el transformador es más barato. Ahí estamos ahorrando ya el costo. Estamos trabajando con el costo. Si pongo uno de 100, ya tengo que poner 2 postes. Un transformador a ellos. Bueno, hoy día hay de 112 que son en un poste. Pero antiguamente nos hacían transformadores de menos de 100 kVA, perdón, de 100 hacia arriba, todos eran instalados en 2 postes. Entonces necesito el doble de la estructura. Un transformador chico necesito un poste. En cambio, con uno ya más grande, de 100 kVA o más, ya son 2 postes. Enorme. Sí, por el diseño, por el peso, por el tamaño. Claro. Entonces me sale el doble más caro. 2 postes, 2 crucetas, o sea, el doble de cruceta, toda la ferretería, me sale más caro. Entonces también tengo que saber optimizar, y ahí el cálculo me puede ayudar. Y al final yo le hago caso a lo que diseña el programa, por ejemplo, el PLCK. O le hago caso a Yo lo voy a hacer, yo lo digo. ¿Te la mando? No necesariamente. Pero tengo que ver cómo está diseñado el Le transformador. voy a dejar. Porque si el transformador no está diseñado para ser soportado en un poste, tengo que poner todo igual, no con cruceta. Claro. Porque el transformador que tiene o que está diseñado para un poste viene con la herrajería, por así decirlo, incorporada, ¿no es cierto? De un tarro y que trae el soporte acá atrás para meterle el perno, y ahí esto yo lo puedo poner en un poste. No, sí, trifásico también. Trifásico de hasta 50 kVA que son en un poste. Y de hecho hay unos cuadraditos, no son redondos, son cuadraditos. Pero traen el herraje para ser instalado en un poste. Y estos no tienen patas. Algunos sí, pero la mayoría no. Pero en cambio un transformador más grande ya no trae esto,
trae base. Ah, sí, ahí. Y eso lo tengo que poner montado sobre una troceta. Entonces necesito dos postes. No puedo ponerlo en un poste. La de Colbún del Parque Horizonte. Él era mi jefe. La tengo ahí. Ah, de vieja. Y ahí está el resumen de todos los parámetros que vimos. Parámetros característicos del sistema. Carga instalada, densidad de carga, factor de demanda, factor de utilización, factor de carga, factor de diversidad y factor de coincidencia. ¿Ya se lo aprendieron? Sí. Ya, calculen entonces. ¿Cómo? Ahí está. Ya las tengo ya. Cortar, pegar. Ya la resolví, bro. La resolví. ¿Eh? Spoiler, la resolví. Algo tan fácil. Suelten la mano, suelten la mano. ¿Qué la calculó? Es que Ya, ahí está el sistema. Tiene que obligarlo a traer cuadernos de niño. Tenemos dos consumos, carga A y carga B. Potencia instalada de la carga A, 70 kilowatts. Superficie cubierta, 7 kilómetros cuadrados. La demanda máxima, 50 kilowatts. La demanda media, 17,75 kilowatts. Carga B, 72. Superficie, 5 kilómetros cuadrados. Demanda máxima, 52. Demanda media, 23,25. La demanda máxima del sistema, 72. Está por ahí. La demanda máxima del sistema. Esta sería la curva A. Esta otra sería la curva B. Y la demás arriba es la suma, ¿no es cierto?, que representa todo el sistema. Y ahí tenemos los datos de cada uno de estos consumos. Entonces piden calcular todas esas cosas. La densidad de carga del sistema, el factor de demanda del sistema, de la carga A y de la carga B, el factor de utilización a las 9 de la mañana del sistema, el factor de carga de A, el factor de diversidad del sistema y el factor de coincidencia del sistema. Seguir carga instalada. Partido por el área. la carga instalada está en potencia activa. La carga potencia activa. Ah, sí, sí,
Justo ayer venía de pagar. Así que ya lo está. Y este mundo, no vean lo otro, porque no vas a saber de dónde salieron. Porque es la carga el sistema. ¿Seguro? ¿Ya dice? ¿Qué sale? ¿Ya dice? ¿Dice el sistema? ¿Dividía en 5%? Por el área. Y por el área. Ah, ya. Está en la sumatoria del área. Está en la sumatoria del área. Tenía el área en Lucas. Tenía el área acá, kilómetros cuadrados. Ah, ya. Son 12. 7. 142 dividido en 12. Así. 143 dividido en 12. Son 120. Son 132. 12 kilowatts. 11 puntos y tanto. 12. Ah, me da 12. Ah, puto. Tómala. Aproxímalo, tío. Voy a quitarle los decimales. Pero resuélvalo sin llegar. Está resuelto. ¿Ah? Puede ser la individual. Demanda máxima del sistema para el tiempo de gobierno y es igual a 142 kilowatts. No de demanda. De máximo en el intervalo de tiempo. Son los 72 kilos. 102 kilowatts. Me sobraron vueltitas de la hora. Puedo analizar por cargas individuales, como también por el sistema, que es lo que veis. Completo. Así está. Claro. ¿Cuánto sería el factor de demanda? ¿Cuánto sería el factor de demanda? 0,5. Por 50. Tú dices el de banda máxima. En los dos tramos. Banda máxima 50. Banda máxima 52. No, porque está viendo la demanda, está calculando el sistema. Y ahí dice demanda máxima del sistema, 78. No, la demanda máxima del tramo. Si fuera por poder. No la hice. Claro, lo puede calcular por separado y después tiene que calcularlo conjunto. Yo dije.
Ah, pero así no tienes razón. Eso está bien porque esa es la potencia instalada de tu sistema. Estoy trabajando en base a tu sistema. Ah, pero lo está haciendo por cada. No, está bien. No, que no la puedo sumar. Sí, pues, si tú en este tramo, tú acá estás calculando la densidad de carga de tu sistema. ¿Y después qué te pide? Te pide densidad de carga del sistema, carga A y carga B. Tienes que sacar los tres. ¿Qué? ¿Cuál es la unidad? A ver si anotaste todo. Así, luego, todo te manda. Manda. Ahí también hay el lado. 70. Dividido la demanda máxima del sistema. Son los 50. 50 dividido en 70. Y en 70. 0,7. El de la B, tiene instalada 72, consume la 52 debería dar también. Es que en el sistema de la carga. Casi lo mismo. 0,72. ¿Te la sacaste? Creo que la de la ¿No te dio? 0,714. Está ahí. La hora que es de 52 parece, ¿El oro? 52. Y 72. Y te da... ¿Está lo mismo? No, es casi igual. Te da dos periodos. Allá. ¿Copiaste la calculadora? ¿Ah? ¿Copiaste la calculadora? La piensa. Te copié la calculadora. Yo tengo la versión Pro. Voy a pagarle al tiro. ¿Cómo comprar Office? ¿Cómo comprar? Es más carga. ¿Es legal? ¿Ah? Ah, no, vale 5.200. Te deja hacer gráfico. Mejor te voy a YouTube. Bueno, trae solucionador de ecuaciones. Pero en la verdad no lo puedes ocupar. Integral simbólico. Diría simbólico. Está re bueno. Crear propias funciones. Alta precisión. Teórica de números. Bueno, tierra mucho juego. No me voy a dar uno, weón. Ese que se ve elegante. Pero no, mucha plata. Oh, me huele, me rasa. Faltar de mano, faltar de utilización. ¿Cómo me voy a dar uno, weón? Si no, esta chica. A las 9. Sistema. Ya. El de A. Es el del sistema. Ahora es de A. 55. De mano.
grande que te digo. La base de lazo 70. Este es promedio. ¿Cuál es el promedio? Este acá. El factor indica la fracción de la velocidad del sistema que se trae durante el pico de la carga. ¿Ese cuál está diciendo? ¿Factor de utilización? Sí. Tenéis que sacarlo con referencia al sistema máximo de la carga, que son la sumatoria que te mostré, que son los 55 kilowatts. 55 kilowatts dividido en la demanda de la potencia instalada. Me acuerdo yo. Esta va a ser 141. 142. Ahí sí. 0,387. Todo utilización del sistema. Profe, lo de enredo, que cambie el nombre de agarro. Demanda máxima y la capacidad normal del sistema. Pero es la demanda máxima en ese punto, que son 55 kilowatts. Ah, pero a las 9 am. ¿Dónde dicen que es 55? Dice que es la mitad nomás aproximado. No me acuerdo, son 60. Te lo marca ahí. Te lo marca ahí. Es que se ve su como Te lo marca ahí. Yo me acuerdo y lo miré la mitad ya, 55. Era 60 la verdad. Es a las 9 am. Cero como... Kilowatt dividido por la capacidad instalada. 142. Al final de ahí que es mala. Es la suma de esas dos. Porque te habla del sistema. Factor carga del... Factor carga de A. Factor carga. Ya, factor de carga. Factor de carga. Dice que es el factor de carga. De promedio la demanda máxima. La demanda máxima. De promedio de media. 17,75. 17,75 dividido en la demanda máxima. La demanda máxima 50 kilos. 50 kilowatts. Eso me da 17,5 dividido. Luego 25. 25 este es el factor de carga. El factor de diversión. F desde el sistema. Dividido el factor de diversidad. Es la suma de la demanda. Entonces sería
50 más 52, 102. 102 dividido en la demanda máxima, que son los 72. Y esto me tiene que dar mayor a 1. Entonces son 102 dividido en 72. 1,4 17. Son kilowatts. Entonces, falta el factor de la incidencia. Sistema. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Factor de la incidencia del sistema. 1 dividido en el factor de diversidad. Se la puedo meter. Damos falta el ramo. Te va a meter 10 cargas. Calcule. Solo el Lucho puede mojar el ramo así. Está fácil, tío. ¿Yo? Debe fácil. Debe fácil, tío. Nada, weón. Pregunta, ¿podéis ver el PPTI? Sí. ¿Podéis mostrarme el factor de coincidencia? Creo que era. Creo que hay algo no gusta acá. No, creo que... Supone que esto de La conciencia es más grande, más coincidente. Mientras más grande el número, Debería ser igual a 1. Ah, no, está bien. ¿Estamos? Sí, qué bueno. Bueno, ahí está. 0,75. De hecho me dio 0,704. ¿Por qué, güey? Ah, porque el factor de diversidad de arriba lo tomaste con menos 9. Y lo tomé con 0,40. 1,42. 1,40 y no sé. Bueno. Ni de suerte. Yo me entiendo. No me entiendo. Desde vuelta caballero. No puedo. Conversamos. Todo eso. Ya revisa. ¿Por qué? Porque tuve que borrar como ese lo tuve que borrar. Este también lo tuve que borrar. Yo acá me confundí. Tuve que borrar. Este también lo tuve que borrar como 3 veces. Es un genio. Sí, el de la carga del sistema, 171. Ah, los pelados. Demandas máximas. 460 que marca ahí. por demanda máxima del sistema. Así sería el factor de diversidad. Sí, correcto. Son los 102 y el 71. Te da 1.4 así. 1.4 en cafetería. Se llama como ellos cotizando. El año no deja de grabar tu como clase. Me estoy yendo estrella, ¿no? Pero bien. La romper la cagada. Estoy echando gotita, profe. Le cambié la.
Tengo los ojos pegados con la azúcar. Ya no ha pasado, que se nos fueron, ¿sabes? Sí. Era un juguito. Oye, ahora te compraste un par. Siempre desde que me cambié de ¿Verdad? ¿Sí? Pero así se llama verdad, no duran los 2 días que tienes que durar. Me dura siempre 3 días medio. Llevamos azúcar, ¿no? Y de vuelta más. ¿Y cuánto vino? 15 días. La riega con agüita azucarada, dice. Hay que comprarle Coca-Cola cero. Con azúcar, sin azúcar. Vendemos deporte. Baja por el front. Vale, pero Vendemos deporte y la vamos a ver qué de vuelta más. Mira, encontré una calculadora. oye, me la De construyó. vuelta más le damos más azúcar. Era Juan Carlos a la que me robó. Juan Carlos, devuélvete. Bueno, mi calculadora. Claro, Juan Carlos tiene la misma calculadora que me robaron a mí. A ver, Juan Carlos. La compré por 2 lucas. Seguro que es de la hermana, pero yo digo el mío. Soltar la mano, después la rueda, te hacer un balazo. Carlos, ¿a quién le sacaste la calculadora? Oye, Es la misma, es la que me robaron, me robó. Te la robé. Esta es la mía acá. no, pero la de Juan Carlos. Ahí está. ¿La he estudiado? Ah, ya. Y en el grupo la reclamamos. Te doy lucas. ¿Y vos ves? Le cayó de la aja. ¿Cuánto te dio el factor de coincidencia? 0,706. 0,76. A mí 79. Sí, porque te da 57. Nada. Estamos con menos decimal. Aproximadamente. Este viejo bueno balanzado, weón. El Carlos, El el Pedro. Pedro. Te fue a venir un perro, weón. Yo pensaba que Luis Vega. No, con el Pedro no compartimos. ¿Ah? No, de acá. Yo lo puedo ver por esto. Yo lo puedo ver por esto. Si yo lo veo desde la carga A, de positivo, la carga B, pero si lo veo desde el sistema, es positivo. ¿Cuál es la potencia del sistema? La 70 no 72. Ah, son 141. 142 kilómetros. ¿Y cuál es la superficie del sistema? ¿Cómo sería la densidad de carga? 142. No, a la suma de la No lo mismo. No, porque son densidades. Pero no pensando para o sea, para el sistema. Claro, el sistema no sabe dónde está la mayor densidad. No solamente de Claro, pero pregunta de Gutiérrez Almagro, no lo sabes. Acá está lo que te estoy diciendo. Me indicaba esto, factor de demanda media. Ya, la demanda que es
consumo, factor de carga, desarrollo internacional, factor de diversidad regional, capacidad de debe ir tomando en cuenta con ejemplo alerta, factor de carga indica la eficiencia del consumo eléctrico, factor de demanda partido Factor de carga. mientras más crece el factor de carga, mayor la eficiencia de uso de la A veces lo tomo como factor de demanda máxima. Y digo por este de que este. está más arriba. ¿Qué estás pensando? Te de máximo, por la potencia. Una vez el factor de carga, los europeos emplean el concepto de utilización de energía consumida y el periodo de la demanda máxima. Al final esto es demanda media, la energía, la demanda máxima, hasta tocar el boom. Factor de carga. Voy a entender la ley. Un corando más. No, Roflay. Sí, después se rompió el. No, diciendo, la lista del tirón. Como la hora, buenísimo la vez. Yo me acuerdo de los estudiados, Ya, ¿cuánto les dio el factor densidad de carga? Lo mismo que aparece ahí. 11.83. Son 83, 12. Oye, acá tienes que lo bueno, no te importa tanto los usuarios como cuando estás no pongáis tanto. Ya, la densidad de carga, No, mira. 11,8 y la aproximación nomás para el estilo. 11,83. Por unidad. Kilowatt partido por Por unidad, kilómetro cuadrado. Ojo, esto tiene una unidad de medida. No se olviden, Densidad de carga. tiene unidad de medida. Kilowatt. Por acá, cuadrado. Si pongo 12, ¿qué es lo que son 12? Kilowatt. Es un número, ¿no? Por unidad. Es un número. En ingeniería El único que tenemos tenga, el único que habilidades. tiene. Apellido. Porque este se va. Eso con eso. Nada, los factores todos desaparecen. Son distintos, por eso se va a mantener la Apellido ahí no se la puso mal. Factor de demanda de la primera sería 0,71, de la segunda sería 0,72 y del sistema sería 0,49. ¿Ya? Y yo estaba. A lo mejor lo dije mal, pero está por ahí. 0,5. 70, 72, 0,50. 0,50 y 50. 0,5. Un 0,5. Mucho decimal. el factor de utilización a las 9 de la mañana, ¿cuánto les dio? 0,4225. 0,9225.
0.42. Era el factor de utilización del sistema. Sí. Por lo tanto era 70 y 72. 142. Y la demanda máxima a las 9 de la mañana era 60. El factor de carga de A 0.25. 0.35. El factor de carga de B no lo calculé porque pedí el de A. El factor de diversidad del sistema 1.41. 1.4. No, 42. Sí, 1.41.7. Ok. Aproximado. Y el factor de coincidencia Acá le ayunta el 8 porque aproximó. Sí. 0.7. el recíproco de 1.4207. ¿Te da 0.7 igual? Porque te con ese aproximadamente pagamos 71. Dos décimas. puedes sacar la próxima. Dos décimas para la ropa. Ese ahí está aproximado ya. Sí. Sí, te da 0.7. Te da 0.705. Ya, ya son las 9, ya, paramos un ratito. Nos vemos a las 9:20. Ese para allá queda 1.